por qué estoy poniendo una taza en el freezer. ¿Qué tiene adentro la taza? Son misterios que vas a develar y que tienen que ver con un truco especial en este video. Pero antes nos hacemos preguntas más importantes. ¿Qué hace buena una romana? ¿Podemos comparar una romana con un rebozado? Quizás la sociedad no esté lista para esta conversación, pero vamos a empezar. Paso número 1, lo voy a hacer con merluza, porque es como lo tradicional, pero vos lo podés hacer con cualquier cosa. Esto lo podés hacer con berenjena, con zucchini, lo podés hacer con churrasquitos finitos, con lo que quieras. Tengo la merluza ahí, vamos a poner filetes de merluza bien fresquito. ¿Cómo te das cuenta de que están bien fresquitos? Muy bien, tienen que ser de color rosado, no blanco, brillantes, no apagados, carne firme, no chirla. Y como me gusta tanto la palabra chirla, si a vos te gusta también, te recomiendo que te suscribas a este canal. Tiene recetas muy bien explicadas y cuestiones importantes para el desarrollo de la humanidad, como este tema de la romana versus el rebozado. ¿Qué más tiene que haber para que el pescado sea fresco? Cero olor a pescado. Si tiene olor a culo, chau chau, adiós. Si entras a una pescadería y tiene un olor fuertísimo a pescado, te das la vuelta y te vas de ahí. Te lo digo de verdad, yo hago esto. Si tiene mucho olor a pescado, raja de ahí. La pescadería y el pescado tienen que tener olor a mar, no a la tanga de tu tía. Me fui al carajo. Sigamos con esto. Para este plato yo las merlucitas las corto así, como una especie de bastones. ¿Por qué? Porque se me canta, porque puedo, pero porque me resulta más fácil la fritura. Lo puedo freír en una cacerolita chiquitita que yo tengo, que me gusta freír ahí, porque sí. Pero si ustedes quieren, las pueden hacer enteras, no hay ningún problema. Una vez que tenemos las merluzas ahí, fantástico. Vamos con la romana y ahora me vas a prestar toda la atención que tenés para este video, me la vas a prestar porque esto es lo que viniste a aprender acá. Así que, por favor, te lo pido, toma nota. Lo primero que tenés que hacer es poner yemas. Vamos a poner 2 yemas. No huevo, no me lo reemplaces por un huevo. No, decía, ay, después, ¿qué hago con la clara? 2 yemas. ¿Qué haces con la clara? Solo quiero decir que si alguien me llega a preguntar ¿qué hago con las claras? ¿Qué hago con...? Miren, algunos de ustedes que me siguen hace mucho, encárguese de moderar los comentarios en esta comunidad y explicarle que acá no se pregunta ni cuánto mide el molde, ni cuánto es en gramos, ni qué hago con las claras. Todo eso acá no lo preguntamos porque somos gente ingeniosa que va a googlear qué hacer con las claras, ¿ok? De cualquier manera, somos gente también solidaria que deja en los comentarios ideas para hacer con claras. Ejemplo, isla flotante. Ya me vieron que le agregué a las yemas una taza flojita de harina común o leudante, como quieras. La medida de la taza flojita, me entendiste lo que quiero decir, ¿no? Sin aplastar la harina. Y la taza flojita de harina, ya sabés que no me podés preguntar cuánto es en gramos, no tengo idea, amor. Agarra una taza, le pones harina flojita y la agregas. Acá entra en juego el ídolo de la juventud, que es el batidor de varillas. Si aún no tenés, cómprate un batidor de varillas. Lo digo muy en serio esto. Ahora te voy a hablar del batidor de varillas. Pero antes, ¿te acordás la taza, la del inicio, la que te hizo quedar en este video? Tiene agua dentro y sabes que tiene agua helada. Y esta es la clave, o la clave más importante, porque hay otras que ya les voy a decir, de una buena romana para hacer el filete de merluza o las verduras a la romana. Agua helada. Esto va a hacer que te queden crocantes, sequitas. Esto es muy importante, esto que te estoy diciendo. Tema batidor de varillas. Es imprescindible para varias cosas. Te juro que lo usás un montón por fuera de la repostería. Lo usás para la salsa blanca, para esto que estoy haciendo, para los panqueques, cualquier cosa susceptible de agrumarse. Mirá cómo te hablo, amor. Pero mirá cómo estoy hoy con el léxico. Letrada, mi vida. Hashtag letrada. El batidor de varillas es una solución a muchas cosas. Y momentos que pasarían difíciles con una cuchara o con una espátula son fáciles con un batidor de varillas. Te recomiendo comprarte uno y lo digo muy en serio. ¿Ves lo hermoso que está esto? Así está. Helada está, helada. Quiero comentarte que el aceite lo estoy calentando hace rato y está muy caliente, como tu tía, la de la tanga. Ay, chicos, ¿por qué? Otra cosa que tengo que decir, por supuesto que el aceite que estamos usando para freír es de Natura. Acuérdense de no escatimar con la cantidad. El aceite tiene que ser bueno, bonito y muy abundante y estar caliente para la fritura. Gracias, Natura, por bancar a Paulina Cocina. Así te
te tiene que quedar el pescadito ahí metido en la masita esta, ¿sí? Así, brillante, hermoso, helado. Todo esto lo tenés que hacer rápido para que no pierda temperatura y vamos al aceite. 1, abundante. 2, bien caliente. Ambas cosas son fundamentales. Te voy a explicar por qué. Lo de la cantidad ya te lo expliqué 1000 veces. Si vos pones poquito aceite, la fritura, o sea, no es fritura, es un desastre, una cosa que te recomendó una nutricionista con matrícula trucha, que no es verdad. Cuando vos pones poquito aceite, el alimento absorbe todo el aceite, se quema, te hace mal. De verdad, no sigas a esa chica. La fritura es en aceite abundante y esto no es una recomendación porque los no, esto es poco aceite, muerte, ¿ok? Te hace mal y chupas un montón de aceite. Y la temperatura en este caso es importantísima. Cuando vos pones algo en aceite frío, la cosa que estás poniendo se chupa todo el aceite. En cambio, acá le das el golpe de fritura bien metido para adentro, a la mitad si querés lo das vuelta, lo movés, lo tenés que mover, tienen que estar cómodas las cosas en la fritura. Chicos, ¿cuántas veces les expliqué esto? Miren, yo, ¿saben por qué lo explico? Porque digo, por ahí viene uno, solo quiere ver esto y le tengo que explicar todo de nuevo, mi amor, porque si no le va a salir mal. Bueno, ahí, comodita, la das vuelta, se saca cuando está doradito pero claro, no la saques muy oscura, ¿sí? Doradita pero clara. Lo escurrís en papel absorbente, pero quiero que mires lo siguiente. Vos mirá lo que es esto. Te lo digo con mucho cariño. Está súper seca. Creo que se ve lo crocante que está en cámara y está muy seca. Y eso es por todo lo que te dije, por todas las indicaciones que te di, que si quieres las podés anotar en tu cuadernito de indicaciones de Paulina Cocina. Porque me imagino que a esta altura ya lo tenés. No importa, no me cuentes si no lo tenés, pues deberías tenerlo. ¿Qué hago con lo que aún no freí? Lo meto en la heladera. My life. My life es mi vida, obvio. Ay, chicos, qué pelotuda soy, perdón. Like por hablar en inglés. En la heladera, de verdad lo digo, para que no pierda temperatura y siga estando helado, ¿sí? Así vamos haciendo las diferentes tandas. Mientras ustedes disfrutan de este momento, le estoy preparando el almuerzo a mi hijo para ir al colegio. Mirá lo que te digo, pancito de masa madre, ya lo tenía ahí. Una paltita pisada con limón también, una sobrita del desayuno que tenía. El filete a la romana crocante, calentito, mi vida, porque yo no te voy a dejar que te lleve la cosa a la mañana, yo te la llevo para que coma calentito. Limoncito por arriba, unas hojitas de espinaca, más palta, sanguchito sanguchito, mi amor, sanguchito para llevar a la escuela. El pibe va a llegar a la escuela y le van a decir, pará, ¿quién es tu vieja? ¿Paulina Cocina? Se me ocurrió hacer una salsita que tenía, en realidad la hice para otra cosa, pero mira, al final la terminé comiendo con esto, alcaparras picadas. Ustedes saben que todo lo que es fritura y grasita queda muy bien con el ácido, con ese sabor como que te estalla la cabeza que tiene la alcaparra, queda muy bien con eso. Jugo de limón, mayonesa, yogur y dale que va. Mirá la esa. Más allá de cualquier cosa, te puedo pedir que comas. Si comes carne, come pescado. No seas nabo, come pescado, de verdad. Es muy bueno el pescado. Yo siento que no estamos como sociedad preparados para esta conversación, pero quizás sea mejor que la milanesa. Es crocante, es suave, no es grasoso si lo sabes hacer. Ya lo vieron que está súper seco. Díganme en comentarios qué opinan. Yo no tengo respuesta. No tengo miedo que me cancelen. Tengo miedo que me cancelen por esto.